Buenas noches. Hace 8 días hablamos acerca de lo que en el corazón de Dios despierta el ocultismo, ¿recuerdan? Entonces, en esta semana me puse a pensar, bueno, no faltará entre el respetable y los que escuchan esto, aquel que dice, John, usted no se alcanza a imaginar en lo que yo estuve metido. O sea, de lo que usted habló ahí es hasta poquito comparado con el ocultismo que practiqué. Es más, hasta yo era el tipo que leía las cartas y hacía los salmos y todas esas cosas. O yo era la que fomentaba eso y lo hacía. Entonces, ahora estoy muy convencido o convencida de que realmente en Jesucristo las cosas son como dice las Sagradas Escrituras, pero ¿será que a mí me pasa algo ya siendo creyente y habiendo abandonado todas esas prácticas? Y si la gente empieza a hacerme así brujería o las cosas, sí, como a mí me dijeron cuando fui allá que eso se me devolvía, ¿cierto? Esas son todas las cosas que le dicen a uno. Y de ahí salió esto que vamos a ver hoy. Entonces, yo creo que entre nosotros ya no necesita ninguna clase de explicación porque no participamos en esa práctica en la que le ofrecemos los hijos a las tinieblas. Ya no tenemos derecho a la ignorancia, en este caso la ignorancia del pasaje de la Escritura ya no nos sirve de excusa porque yo les dije hace 8 días, usted que vino se hace responsable de su alma. Entonces vamos a mirar hoy por qué ese contundente no a la brujería que nos dicen las Sagradas Escrituras. Y encontré un ejemplo que quiero compartir con ustedes, y es un ejemplo en el que un brujo profesional, está en las Sagradas Escrituras, era contratado por reyes para que maldijese pueblos. Era como una mezcla, el tipo andaba como entre sed de Dios, pero a la vez sed de brujería. Y está aquí en las Sagradas Escrituras. Viaje conmigo, por favor, y después verifique en casa, anote los versículos para que verifique. En Números capítulo 22, versículo 2, les cuento más o menos qué ocurría. El pueblo de Dios había salido de Egipto, el pueblo de Dios había pasado por diversas circunstancias y ahora estaba frente a un pueblo o una nación llamada Moab. Dice la Escritura, el pasaje es muy extenso, lleva casi 2 o 3 capítulos, entonces extracté. Usted se hace un gran favor si lee Números capítulo 22, capítulo 23 y algo del 24 en casa. Balac, en este caso, es el rey de Moab. Miren lo que dice la Escritura. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Desde luego, este hombre no conoce de Dios, pero sí conoce de las prácticas que muchos gobernantes realizan inclusive hoy en día. Pues no tenemos que retroceder todos esos miles de años para encontrar gobernantes que tienen brujos de cabecera. El temor que había en el corazón de este individuo era tan grande que, dice la Escritura, estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran un ejército muy numeroso. Recuerden que Israel se había multiplicado bastante y este rey temeroso le contagia ese temor, me imagino que a sus gobernados, y lo que él hace es mandar a llamar a un hombre llamado Balán. Diga conmigo, Balán. O sea, si alguna vez usted quiere ponerle nombre a su hijo, no escoja este. Balán
vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Y miren lo que Balac hace, lo manda a llamar y le envía este recado. No fue él directamente, el rey es el rey. Y le dice, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a asentarse cerca de mí. Te ruego, dice Balac, le mandó a decir al brujo o al vidente, te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo porque es más poderoso que yo. En el ocultismo hay una lucha de poderes, en el ocultismo hay un quién puede más. De hecho, nosotros no estamos negando la brujería, existe. No estamos negando el espiritismo, existe. Pero lo que quiero que rescatemos hoy es, como creyente, cuál debe ser mi actitud y cuál debe ser el conocimiento del cual debo echar mano si es que el día de mañana de verdad su vecina decide quitarle a usted el marido con una brujería, pues, y usted es creyente, o deciden salarle, como dicen entre comillas, el negocio. ¿Será que usted está indefenso? ¿Está indefensa? ¿Será que usted llegó a manos de un Dios que se pone a luchar con esta clase de cosas? Entonces, el asunto es grande, es que nombraron una comisión y todo. Te ruego que vengas y... Disculpen, ¿están aquí? Muy bien. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Estamos hablando de un tipo que tiene un ejército. O sea, los moabitas tenían un ejército y bien entrenado. Pero el temor habita en el corazón del que va al ocultista. Va por poder, pero su poder y la búsqueda y el anhelo de él es porque está lleno de temor. De hecho, la Escritura dice acerca de los creyentes que en nosotros no habita un espíritu de temor. Ya vimos que si nosotros le pedimos a nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo, el Señor Jesús dice que nos lo entrega. Y además nosotros debemos perseverar en la renovación de nuestro entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra de Dios. Por eso dice, tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Y miren la carta de presentación que este Balán tenía ante los gobernantes. Yo sé, está hablando un rey, que a quien tú bendices, ¿queda qué? Bendito. Y a quien tú maldices, ¿queda qué? Maldito. Es un brujo garantizado. Porque, vuelvo y te digo, la maldad existe, las tinieblas existen, el ocultismo es real. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Vámonos para el otro lado. Miremos cómo Balán recibe el recado de este rey y por qué lo recibe. Le coloqué el asunto de codicia porque realmente lo que vamos a encontrar en el corazón de este profeta, digámoslo así, de las tinieblas, era un amor impresionante por el dinero, todo por la plata. Tal vez usted me dice, John, yo fui a donde un brujo y ese no me cobró nada. Es que en el asunto del mundo de las tinieblas, no necesariamente el que lo practica y el que lo ejerce como profesión va detrás de inicialmente ganancias financieras. Entre ellos también tienen estatus y jerarquías. Entonces observe esto. Los ancianos de Moab, porque este es un pecado también de gente adulta, si el rey acudía a brujos, pues su gabinete también acudía a ellos. Y es que nota que nombran una delegación para el asunto. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balán el mensaje que Balac le enviaba. Pero no fueron solos. Mire lo que dice la Escritura. Y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Te decía que eso vale plata y no poca, como vimos en Hechos, capítulo
19 tal vez, la semana pasada, de lo que ocurrió en Éfeso, que cuando quemaron todas las cosas, el precio iba a más de 50,000 monedas de plata de esa época. Y llevaron consigo dinero para pagarle. Usted me va a colaborar leyendo el resto en casa. Les voy a resumir. Él recibe la comitiva y tiene una actitud como piadosa. Usted encuentra que cuando va a alguno de estos centros de brujería, siempre hay imágenes religiosas, hasta la Biblia la pueden tener abierta sobre sus escritorios, están hablando de Dios, pues al fin y al cabo. Y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Entonces el tipo los coloca en un lugar aparte y les dice: voy a ir a consultar a Dios a ver qué es lo que Dios quiere en este asunto. ¿Te das cuenta la mezcla? Hay un sincretismo allí en el asunto y efectivamente Dios le habla al tipo. John, ¿Dios cómo habla con brujos o con gente así? Para que vea. ¿Recuerdan el ejemplo de Saúl, que Dios lo mató porque consultó a una divina? Les resumo. Saúl, como Dios ya no le hablaba, fue a consultar la divina. Y es algo paradójico porque él mismo había expulsado a todas las brujas y a los brujos de los contornos del pueblo de Dios. Entonces fue disfrazado a donde la bruja esta se llama la bruja de Endor, y lo que él quería era que la bruja le hiciera subir a Samuel de entre los muertos, porque Samuel ya había muerto, el profeta, y Dios usualmente le hablaba a través de Samuel a Saúl. Y créanme, la bruja esta le hizo subir el espíritu de Samuel de entre los muertos. Con tan mala pata Saúl que Samuel llega y le dice: ¿qué haces molestándome? Si Dios ya no te quiere hablar, Dios ya te desechó. En fin, pero lo que te quiero decir es que sí, Dios le habla al que a él le da su divina voluntad, porque Dios es Dios y punto. Y mira qué interesante lo que le dice Dios a este, le dice: pero Dios le dijo a Balán: no irás con ellos. Diga conmigo: no irás. Es que Dios habla, Dios le habla a uno, lo que pasa es que uno se hace el sordo. Entonces, además de decirle que no vaya con ellos, porque Dios es soberano, y como soberano tiene poder sin límite alguno, dice: ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas. De paso, yo quiero que usted se vaya montando en ese bus. Contra usted no hay maldición que pueda prosperar de este aspecto de la brujería, porque Dios está con usted. John, pero es que es Balán, un brujo internacional de la categoría de reyes. Ya, puede ser la mamá de Tarzán y 3 micos, pero Dios está con usted. O sea, Dios se encarga de su representación. Ahora, ¿por qué esto se da? Mire lo que dice la Escritura: porque son un pueblo bendito. Mire, la persona que en Cristo Jesús está es una persona bendita, es una persona apartada para Dios. Es tan celoso Dios de su protección y de su cuidado como usted. Si es un buen papá, pues hay papás que le importa un pepino lo que le pase a sus hijos. Pero si usted es celoso de lo que le pase a sus hijos y a sus hijas, que hasta cansón se vuelve, ahora quiero que pondere lo que Dios dice de usted. Homologue por favor todo lo que está ocurriendo sobre Israel a lo que realmente Dios hace con lo que somos miembros de su iglesia sobre la faz de la tierra. Además tenemos algo tremendo y alguien tremendo, y es que el Espíritu Santo mora en medio de nosotros. ¿Están aquí? Mire pues para dónde voy. Los mensajeros estos se fueron para donde Balac, le dijeron: Balac, el hombre no quiere venir, que Dios le dijo que no, y que además ese pueblo es un pueblo bendito. Pero él insiste. Balac envió entonces otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros. Porque por lo general, uno a veces piensa, este es un pecado como de gente pues sin ninguna clase de recursos, sin ninguna educación, pero no, aquí estamos hablando de la clase privilegiada de Moab, una
delegación más numerosa y distinguida que la primera. Tal vez Balac pensó, se sintió ofendido porque le mandé la gente que no era. Y además le dice, yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Usted no se alcanza, tal vez, o no dimensiona la cantidad de dinero que los gobernantes le meten a la brujería. Usted no tiene que ir muy lejos, solo piense en lo que los gobernantes de nuestra nación hacen, trayendo gente de otras naciones y brujos, según ellos de alto rango, para que la gente sean como borregos haciendo lo que a ellos les da la gana. Y efectivamente eso se da. Porque el asunto acá es que recuerde que uno puede ser una casa llena del Espíritu Santo, puede ser una casa vacía o puede ser una casa llena de demonios. Usted y yo ya sabemos de qué estamos hablando. El Señor Jesús dijo, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares desiertos buscando donde reposar. Como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí, o sea, del ser humano que estaba habitando. Y cuando regresa, dice el evangelio, otro de los evangelios, la encuentra vacía y limpia. Entonces toma 7 espíritus peores que él y habitan en esa casa. Entonces lo que quiero decirte es que la brujería y la hechicería y todas esas cosas sí tienen efecto sobre aquellas personas que uno, o son casas vacías o ya están habitadas por demonios. Entonces imagínese la mezcolanza. Porque yo te recompensaré con creces y haré lo que tú me pidas. Ay, Jonah, usted no le da miedo hablar de eso, donde se pongan a echarle. Espera, ¿cómo que miedo? Pero es que, por favor, por donde asustaban a otros ya pasamos. Es que estamos en Cristo Jesús y no es un Dios monigote, no es un títere nuestro Espíritu Santo, ni mucho menos nuestro amado Padre Celestial. Entonces le envía a decir con estos, te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Balán se sostiene inicialmente en su asunto, pero Balán les respondió, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata. Usted encuentra que el apóstol Pablo en Timoteo dice que habrá gente en los posteriores días que tendrá apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Realmente son unos sepulcros blanqueados. Pero Balán le respondió, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, mire usted esto, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Pero entonces hay un dicho que dice que el poder y el dinero no son los que dañan a la gente. El poder y el dinero realmente lo que hacen es sacar lo que hay en el corazón de la gente. O sea, usted no lo dañó la plata cuando le llegó, usted ya era malo, lo que pasa es que no tenía con qué manifestarlo. ¿Sí me hago entender? Ese es el asunto. Entonces dice, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios, aparentemente piadoso. Sin embargo, les dice, usted me va a colaborar leyendo 22, 23 y 24 y siquiera hasta el 31 de Números. Les dice, pero esperen acá, yo vuelvo a consultarle al Señor. Y se va y dice, ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Parece piadoso, pero lo que realmente él quiere es ganarse esa platica. ¿Recuerdan que había un programa que se llamaba Todo por la Plata? Hay gente así desde hace miles de años. Él quiere ese dinero. Y yo creo que ni falta le hacía, pero como la codicia es eso, la codicia y la avaricia dan la idea de aquella persona que tiene sed y para calmarla toma agua salada y se la toma para calmar su sed. Pero ¿qué ocurre cuando uno hace eso? ¿Le da más qué? Más sed. La codicia y la avaricia se caracterizan por eso. La gente no se da cuenta que ya tiene y piensa que necesita más, y si es alimentada por demonios, pues más todavía. Alójense acá. Entonces, aquella noche, dice la Escritura, Dios, diga conmigo, Dios,
La escritura es una fuente inagotable. Mire, aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo: vea, John, se le aparece a un brujo, yo que llevo 20 años en esto, orando, ayunando, perseverando, no se me ha aparecido ni un zancudo mientras oro. Pues vea, aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Aparentemente Dios ha cambiado de parecer. Aparentemente, sin embargo, no es así. Porque Dios no es hombre para que mienta, lo vamos a ver más adelante, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero a veces usted y yo perseveramos tanto delante de Dios que Dios le dice a uno no, y uno, ay Señor, y uno le da como la vuelta, como hacía usted con los permisos con su papá y su mamá. Cuando la mamá le decía que no, usted aprendió a jugar con sus papás y después iba donde el papá y salía con el permiso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Bueno, Dios aparentemente deja como que jueguen con Él. Eso sí, va, pero hace lo que yo le diga. Sin embargo, quiero que sepa lo que ocurre en el corazón de Dios con respecto a la brujería y el ocultismo. La vez pasada vimos lo que ocurría en el corazón de Dios, pero hoy nos va a quedar más claro. Mire usted, mientras iba con ellos, porque eso sí, madrugó, ¿la ira de quién? ¿La ira de quién? Usted quiere ver a Dios, perdóneme la expresión, que Dios me perdone, berraco. Métase en brujería y métase en ocultismo. Mire usted, mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió. O sea, no solamente estaba bravo, sino que temblaba. Y en el camino, un ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Ahí va Balaam en su burra, con sus 2 criados. Me imagino que la delegación detrás, dele. Y entonces Dios manda un ángel. Y no para que lo salude, pero que lo proteja. Ay, vea, tan de buenas Balaam. Se sabía el salmo aquel que dice que el ángel de Dios acampa alrededor de él y lo protege y lo cuida. Este no. Este iba a ir a matarlo. O sea, si Dios no envía ángeles para protegerlo a usted y se mete en esto, tenga la plena certeza de que envía es para que lo maten. Mírele, dígale, ay, dígaselo. John, voy a salir más asustado acá, ¿para qué vino? Espera y verá. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montando su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Pero entonces miren lo que va a ocurrir acá. Esto es algo extraordinario. Cuando usted y yo a Dios no le hacemos caso, Dios usa lo que usted menos piensa para tratar de que usted y yo entendamos. Él iba montado en su burra, solo le suplico que use su imaginación e ilustre esto, bosquéjelo bien en su mente, porque ese no debe haber sido cualquier burra, no piense pues que es un burro de esos que uno encuentra en la carretera para la costa, una burra bien. Entonces dice la escritura, cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, diga conmigo, la burra. Y tenemos enseguida encima de la burra un profeta, alguien que ve, se supone que es un vidente, alguien que el que bendice, al que bendice, bendice, y al que maldice, queda maldito. Un tipo que se preciaba de ver más allá. Además, la burra ve al ángel y miren cómo lo describe, con la espada desenvainada, machete en mano. Entonces la burra, cuando ve al ángel con la espada en la mano, dice que se apartó del camino para meterse en el campo. La burra, diga conmigo, la burra. Muy bien. Usted tiene que estar muy pendiente cuando le pase esto a usted, o yo debo estar muy pendiente cuando me pase esto a mí y Dios tenga que hacer de esta clase de señales para hacerme entender. Entonces, ¿qué hace Balaam? Dice, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. ¡Pim! Quieta, burra, ¿cierto? Y la hace volver al camino. Sin embargo, la cosa... ¿Están aquí, amigos? Sin embargo, el ángel del Señor se detuvo, como la burra se fue por el sendero. Entonces el ángel los esperó más adelante entre 2 paredes de montaña, un camino así estrechito. Pasaba solo la burra como apretadita. Mire, el ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre 2 viñas con cercos de piedra a ambos lados. O sea, o usted pasa o no pasa, se devuelve o pasa, pero no puede hacer nada más.
Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared. Diga conmigo, la burra. O sea, no es que el profeta dijo, ve, el ángel, no. Se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió ¿a qué? A pegarle a la burra. Cuando la burra vio nuevamente, porque ella coge el camino y el ángel del Señor está ahí, escuche pues esto, la burra en vez de avanzar, como no tenía para dónde, se echó en el suelo. La burra se echó en el suelo y ahí está el ángel con la espada desenvainada y Balán, me imagino que confundido, y Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Diga conmigo, a la burra. Uno dice, pues, que ¿para dónde irá este John? Mire usted. Pero el Señor hizo hablar a la burra. Diga conmigo, la burra, por favor. O sea, la burra habló, hermanos. Ahí está la burra y la burra, Balán está encima, pegándole con el palo. Yo me imagino a la burra volteada así y le hace esta pregunta al hombre. Le dice, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? La burra además sabe contar, la burra está hablando. Si a mí me habla una burra, hermanos, yo dejo esa burra ahí tirada al palo y yo no me pongo a reprender. La Biblia dice que eche demonios, pero no que calle burras. Esto me recuerda mucho a muchos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. John, pero es que a mí nunca me ha hablado la burra. Claro que sí, hermana. Le ha hablado en forma de marido que le dice, mi amor, mi vida, eso no va bien. Por ahí no es. O, mi querido amigo, le ha hablado en forma de esposa y le ha dicho, mi hijo, no se meta en ese negocio. Créame, es la burra hablándole. No contrate esa gente en la empresa. Hijos, hijas, Dios les ha hablado muchas veces a través del par de burros que tiene en su casa. Su papá y su mamá les han dicho, hija, no frecuente esas amiguitas, créame. Es la burra hablándole. Quisiera que entre la familia tuvieran una señal, un código secreto. ¿Cómo se llama? Una clave, ¿un qué? Una clave, una clave. Sí, cuando usted vea que su papá y su mamá o sus hijos ya están demasiado tercos, la señal sea de, ahí está. A ver si reacciona. A usted la burra sí le ha hablado, se le ha tirado el piso, le ha llorado, pero nada. Porque usted por donde mete la berraca cabeza saca el resto del cuerpo. Y la burra y los burritos, el marido terco y la mujer, mi amor que no, y los hijos, pero papá, de nada, terco como una mula. O como un profeta mejor, porque la burra en este caso, se puede... Ahora, si a mí me habla la burra, ya salí corriendo hace rato, pero este tipo estaba tan ciego que observe, Balán empieza a hablar con la burra y le dice, es que te vienes burlando de mí. Créame, esto está en la Biblia y por eso hay que creerlo. Dice, te has venido burlando de mí. La burra, si hubiera tenido una espada, le dice Balán a la burra, te habría matado de inmediato. Agradezca que no tengo ni un palo. Entonces la burra le contesta y le dice, mire pues la reflexión de la burra, dice, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? Llevaba años con la burra, Balán. Como cuando al hermano le habla de esposa, la misma con la que está hace 30 años, esa pobre mujer lo está aguantando usted, hermano.
o al revés. Y no, hasta el día de hoy. Y miren la burrita, ¿alguna vez te hice algo así? Y Balán le responde y le dice, no, pues viéndolo bien, no. ¿Se da cuenta la insensatez del supuesto vidente, del supuesto profeta, del supuesto, entre comillas, hombre de Dios? Entonces, después de eso, dice, el Señor abrió los ojos de Balán y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino empuñando su espada. Le pregunto, ¿uno qué hace ahí? Yo me ¿qué? ¿Me devuelvo? ¿Que esa plática se la gane otro? ¿Eso no es para mí? No, pero entonces el tipo hace como señales de que está y se inclina y se postra rostro en tierra. Entonces, mire, Dios ya le habló la primera vez y dijo, no vaya. La segunda vez es como cuando su papá le dice, salga pues, usted verá, pero eso lo advertí. Y ahora Dios, además de mandarle un ángel, dice, el ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces la burra? Créame, amigo, amiga, Dios lleva muy bien contaditas, como el profesor Girapales. ¿Cuántas van? Y hay un momento en el que él dice, ta, 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 ta. ¿No te das cuenta, le dice el ángel, que vengo dispuesto a no dejarte pasar, porque he visto que tus caminos son ¿qué? Malos. Me recuerda mucho el Salmo 1 que dice, bienaventurado es el ser humano que no anduvo en consejo de pecadores, en camino de pecadores, ni en silla de... A ver, hombre, ya me olvidó. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, escuchen lo que la Escritura me está mostrando. Dios sabe cuántas van. Y Dios, a través del ángel, le dice a este hombre, cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces, de no haber sido por ella. Tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. O sea, Dios sabe cuántas veces te ha hablado tu mujer, Dios sabe cuántas veces te ha hablado tu papá, Dios sabe cuántas veces te ha hablado tu mamá, Dios sabe cuántas veces y las ha contado. ¿Y sabes por qué no te ha pasado nada? Por la burra. Por la persona que es capaz de decir, por ahí no. De todas formas el tipo fue, porque Dios lo dejó ir. Y hablando ya con Balac, se da cuenta que no puede maldecir al pueblo de Dios. Y le dice, pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha qué? Vea, desde que Dios no lo maldiga a usted no le entra nada, ni la magnífica esa que le echan a la gente. Si usted está del lado de Dios, Dios está con usted. Y a veces, porque pensemos que allá estaba el pueblo de Israel acampado frente a Moab, esperando cómo eran las cosas. Están sanos. ¿Cuántas cosas Dios ha evitado que te ocurran y ni siquiera te diste cuenta? Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no desea? No encontré otra palabra, por eso puse ahí inmunidad. Usted es una persona inmune a la brujería. Sea el brujo que se la esté o hayan contratado para hacérsela, o sea el rey poderoso, porque es que recuerde que aquí no es la señora de la tienda de la esquina la que está buscando a el pueblo de Israel para hacerle algún mal. ¿Cómo podré desearle el mal a quien no se lo desea el Señor? Y entonces hay algo que citamos, pero miren el contexto, porque es que cuando Dios bendice a una persona, no le quita esa bendición y no le quita esa inmunidad. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice?
En otra versión dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Recuerden que nos metimos en esto porque la semana pasada hablamos del asunto y no habrá el que diga, ay no, y si yo sí me aparto de Dios, si esto me alcanzará o qué. No, porque mira lo que dice la Escritura. Contra Jacob no hay qué. Dígalo duro por favor, ¿no hay qué? Y quiero decirse yo a usted, contra usted no hay brujería que valga. Recuerde que estamos homologando lo que Dios le dice a su pueblo, dice de su pueblo Israel, y nosotros somos, como dice el apóstol Pablo ahora, el Israel de Dios, el conjunto de creyentes formados por aquellos que de los gentiles se conviertan en Cristo Jesús y aquellos que de los judíos se conviertan a Cristo Jesús. Ha salido un Israel espiritual. Eso es importante. Contra Jacob no hay brujería que valga. John, pero si es hechicerías, ni valen las hechicerías contra Israel. Le sugiero que ahí en su Biblia, en la de papel que tiene en la casa, en vez de Jacob y en vez de Israel, ponga el nombre suyo. Y eso cobija a mi familia. Yo creo que en cierta manera los hijos sí, hasta que comienzan a tener razón y conciencia. Pero no sé cuándo se corta esa cuerda, ni exactamente a qué edad. Ni valen las hechicerías contra Israel. Y miren qué bonito, de Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Dios se llena los pulmones para gritar, los amo y los bendigo y me ha placido, me plugó que ustedes sean benditos. Y ningún mal, ninguna hechicería ni brujería podrá contra ustedes, los que somos de Él. Entonces, lento, pero como que entendió, pero cuando Balaam se dio cuenta que al Señor le complacía que se bendijera Israel, él se quería ganar esa plata. Diga conmigo, todo por la plata. Tuvo ahí unas controversias con Balac porque los llevaba a un monte y resultaba dándoles bendición, los llevaba a otro monte y hacían sacrificios y resultaba dándoles bendición, así durante 3 veces. Y después Balaam empezó a pensar, bueno, yo esta plata me la quiero ganar, a mí qué importa que me hable Dios, que me aparezca un ángel, que me hable una burra, que yo soy el que mando, porque hay gente que sigue así, derecho. Entonces piensa, ¿cómo hago caer a esta gente? Entonces dice la Escritura, no recurrió a la hechicería como las otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. O sea, él frenó lo de la hechicería. Y terminó diciendo esto y parece muy piadoso, pero es real. De ti, quiero que lo sepas, también se dice esto, benditos sean los que te bendigan y malditos sean los que te maldigan. O sea, las personas a ustedes le envían maldición y Dios tiene como un reconvertidor y se les devuelve a ellos. Pero también te bendicen y también ese bien se les devuelve a ellos. Recuerdo en este momento el rey David cuando Absalón su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. ¡Qué familia! Entonces se apareció Simea, que era un pariente de Saúl, y empezó a maldecir a David. Le dijo hasta por dónde iba a salir el sol. Entonces uno de los generales de David dice, ¿me deja yo le corto la cabeza a este perro muerto? Y David le dice, no, déjelo, que si Dios está diciendo eso es porque se lo permitió. Tal vez Dios convierta sus maldiciones en bendiciones para mí. Es más, quiero animarte a que leas las Escrituras porque para eso estamos. Y entonces resulta que te lanzan la maldición y se te convierte en bendición. Mejor dicho, voy más para arriba. Estoy hablando de los creyentes, diga conmigo, los creyentes. Y estoy basado en las Sagradas Escrituras, homologando lo que Dios hace por su pueblo. Sin embargo, el tipo se quería ganar la plata. Y como no pudo entrar por ese lado, entró por el lado en el que sí nos toca cuidarnos a nosotros. Y es en el carácter y en el dominio propio. Cuando el tipo ve que contra Jacob y contra Israel, que es el mismo pueblo de Dios, no procedía la hechicería, le dio un consejo a Balac. Le tengo una idea. Ahí está acampado el pueblo de Israel. Saque a las muchachas más bonitas que usted tiene entre las moabitas y póngalas a bailar delante de ellos. Imaginen un ejército bien hambriado. Y los hizo caer por ahí. El asunto no fue por la brujería,
pero sí por la parte del carácter. Y yo quisiera salir rápidamente de esto para seguir en lo que vamos del Evangelio de Lucas, porque a partir del capítulo 12 Dios va a empezar a mostrarnos que sí, hay demonios, claro que hay brujos, existe el diablo y todas esas maldades, pero hay una parte que a nosotros nos toca cultivar y es el carácter, para mostrar en nosotros por la renovación de entendimiento lo que a nosotros nos corresponde hacer. Porque esto no es pues como por ósmosis que allá vamos. No, hay cosas que hace Dios y hay cosas que nos toca hacer. ¿A quiénes? A nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios de sus dioses. Y los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Imagínate, Dios los protege del asunto aquel, pero ellos caen en su problema de falta de formación de carácter y de santidad para Dios. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Los llevaron a sacrificar a los ídolos, los metieron en idolatría. Y los llevaron a prostituirse a través de esos sacrificios idolátricos sexuales, porque hay prostitución idolátrica religiosa. Entonces, dice la Escritura, tiempo después, por eso les dije que me tienen que ayudar leyendo Números del 22 al 31 por lo menos, porque después el pueblo de Dios efectivamente vence a Moab, pero miren lo que pasa. Sí, fueron ellas las que aconsejadas, ¿por quién? ¿Quién aconsejó a Balac para que pusiera a las mujeres ahí? Dios sabe y lleva cuentas muy cortas de este asunto. Y por eso le puse a esto traición, porque traicionaron los israelitas a Dios y terminaron sirviendo a través de la idolatría a Baal, el dios pagano de los moabitas. Y murieron tantos de entre los israelitas. Lo que no hizo la brujería, lo hizo el consejo de este macabro Balán, al dejarlos expuestos a situaciones que hablan de la falta de santidad que había entre ellos. ¿A qué voy? Usted me dirá, John, el cuerpo mío es mío y hago con él lo que me da la gana porque yo estoy muy joven y me falta vivir. Quisiera que escudriñara las Escrituras y buscara qué edad tenían los muchachos del ejército de Israel que murieron. Todavía no les salía la barba. Porque, diga conmigo, Dios me ve. En fin, este fue el fin de Balán. Los israelitas pasaron a espada a estos reyes, Evi, Requén, Sur, Hur y Rebá, que eran los 5 reyes de Madián. Y también a quien mataron. Usted es el que tiene que matar esa costumbre de acudir a los senderos del ocultismo. Los israelitas fueron los que tuvieron que matar a Balán. Dios los protegió de sus hechizos, pero a ellos les tocó liberarse de sus conductas. A tal punto que dice, los israelitas pasaron a filo de espada a muchos hombres en el campo de batalla, incluso ahora sí. Porque usted mira, ¿John era un profeta o un brujo? A mí me parece que la Escritura me dice que era más brujo que profeta. Dice, incluso al adivino Balán, hijo de Beor. Y quiero llevarlo nuevamente a Apocalipsis, donde dice, en el versículo 8 del capítulo 21, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Quiero saber si me hice entender. ¿Me hice entender? Es claro. Bueno, porque hasta acá es la introducción de lo que les quería hablar. O sea, realmente el tema comienza a partir de este momento. Porque usted y yo nos podemos quedar como en una historia. Pero tremendo eso de Balán. No, quiero que veamos lo que está ocurriendo en las iglesias hoy en día. No, algunas no están ni tan lejos de la brujería. Es más, algunos brujos quisieran lo que en algunos templos se está haciendo. Y lo de la plata, se los quisieran algunas corporaciones bancarias lo que en algunos templos se está haciendo. Y todo esto
con un severo jalón de orejas que Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, porque recuerden que cada una de las congregaciones de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se termina diciendo, esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero es el Señor Jesús. Si usted mira el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis en las Biblias de papel que tienen las letras en rojo, cuando Dios habla, todo está en rojito porque el Señor Jesús el que está hablando. Y entonces le dice en el capítulo 2 de Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, diga conmigo, la iglesia. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado dónde se mete, dónde coloca su alma, y para eso tiene que leer las Sagradas Escrituras. No es que yo voy muy chévere, yo no allá, porque es que tenga mucho cuidado. Mire lo que dice la Escritura, que hay 3 cosas de las que nos tenemos que cuidar, que a pesar del paso de los siglos vienen de esta conducta reprochable e inmunda de Balaam. Apocalipsis, primero veamos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Él me habla, Pedro, de que hay un sendero que Balaam transitaba. ¿Recuerdan? A ver si nos acordamos otra vez del Salmo número 1. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, digámoslo así, en sendero de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren lo que es transitar. Balaam ya llevaba muerto y está en los mismísimos infiernos, al lado de Balac y toda su corte de funcionarios y todas aquellas muchachas y todos aquellos que ellos ya están. Pero mire lo que me advierte el apóstol Pedro acerca de líderes. Diga conmigo, líderes. Ahora, el hecho de que líderes estén haciendo esto no exonera a los creyentes que se estén dejando llevar en esto, porque para eso tenemos Biblia, para nosotros leerla y saber si lo que la persona que hay allá al frente en ese púlpito está diciendo es de Dios o no es de Dios. Biblia en mano. Mire lo que dice la Escritura. Han, esos líderes, abandonado el camino ¿qué? Recto. Hay un camino recto. Diga conmigo, recto. Recto ahí da eso. Ni a izquierda, ni a derecha, ni para arriba, ni para abajo, es recto. Entonces, líderes abandonaron el camino recto. Les pareció muy poca cosa que Dios les hable, que tengan las Sagradas Escrituras y que puedan entregar el verdadero consejo de Dios. Ahora, se han extraviado para seguir ¿qué? Dígalo fuerte. La senda de Balaam, hijo de Bosor. Puede que Balaam esté bien muerto y enterrado y ardiendo allá, donde arden las almas apartadas de Dios. Pero lo que él hizo quedó latente y es un peligro gravísimo para los líderes y para las personas que siguen a esos líderes. Entonces lo primero que me invita a cuidar es que yo debo cuidar mi alma de estar en el sendero de Balaam. Johnny, ¿cuál es el sendero? Yo no lo tengo muy claro. Dice, a quien le encantaba ¿qué? El salario de la injusticia. Hay plata que un líder no se debe ganar. Esa, por ejemplo, la del ocultismo. De Moisés se dice en en Hebreos capítulo 11, que menospreció las riquezas del pecado que Egipto le ofrecía y prefirió el vituperio de Cristo. Léase Hebreos capítulo 11 en la casa. Entonces, esto les decía que es la introducción, porque lo voy a usar como introducción para lo que vamos a hablar la próxima semana. Ya hablamos de lo que la Escritura dice y con la misma Escritura la próxima semana, si Dios nos da la vida, tenemos que examinar nosotros hasta qué punto estamos en el sendero de Balaam. John, pero es que yo ya soy cristiano, ya soy cristiana. Tenemos que examinar porque estos se decían cristianos. Primera cosa de la que me debo cuidar, del sendero de Balaam. Diga conmigo el sendero. Fuerte, el sendero, quiero oírlos. La segunda cosa de la que me debo cuidar, el error de Balaam. Eso está en Judas, capítulo 1, versículo 11b. Judas, este es el hermano del Señor, no el que lo traicionó, ni el otro Judas. En aquella época había mucho tocayo, como hoy en día. Muchos se llaman como usted. También ocurría en aquellas. Pero mire lo que dice Judas acerca del error. De lo primero que me debo cuidar es del sendero. De lo segundo que me debo cuidar es saber si estoy en el error de Balaam, porque dice, ¿por ganar qué? Dinero
se entregaron al error de Balaam. Y nuevamente estamos hablando de líderes. Usted tiene que examinar muy bien qué clase de líder está siguiendo, así abra la Biblia y le haga filminitas muy buenas como estas. El error. Entonces, de lo primero que me tengo que cuidar es de qué. Dígamelo, o vuelvo a empezar. ¿De qué? Del sendero. De lo segundo que me tengo que cuidar es de qué. Del error. Y hay algo todavía peor, porque esto sí está en boca de mi Señor Jesús. Ahí sí en Apocalipsis, cuando le dice a Pérgamo que hay una doctrina de Balaam que está siendo predicada en las iglesias. Hace 2000 años y hoy en día sí que más. ¿Qué es la doctrina? Es tomar una materia o una teoría o un argumento y enseñarlo y transmitirlo y hacerlo de tal manera que la gente empieza a aceptarlo y también a confesarlo y a vivirlo. Miren lo que es la doctrina de Balaam. Es el Señor Jesús el que está hablando. Diga conmigo, es el Señor Jesús. O sea, si usted olvida de todo lo que hablamos de la burra hablando y todas esas cosas, pero se queda con esto tiene. Porque dice, no obstante, el Señor Jesús le dice a la iglesia en Pérgamo, tengo unas cosas en tu contra. Y no solamente le está hablando a la iglesia en Pérgamo, si usted nota, a cada una de las congregaciones, que son 7 en Apocalipsis, la Biblia dice, dile esto al ángel que está en tal iglesia. Y recuerden que Juan usó la palabra ángel porque no podía usar los nombres de los pastores o líderes que habían en esa congregación, porque el imperio estaba persiguiendo de tal manera a la iglesia que era ponérselos en bandeja de plata. Entonces, este es un asunto de líderes. Mire, mi hermano y mi hermana, si usted en una congregación termina metido en un mercado multinivel, vendiendo champú, una cantidad de cosas, panelas con quesito, todas esas vainas, que para que usted se gane algo y entonces consígase otros tantos para que vengan y hagan eso, está en un lugar donde la doctrina de Balaam se lo está permitiendo. Pero si usted logra reversar, es porque está en un lugar en donde la doctrina de Balaam está siendo atacada. Entonces mire lo que dice, no obstante, el Señor Jesús, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran, ¿a qué? A la doctrina de Balaam. Y entonces usted por eso puede encontrar hoy en día líderes que les dicen, si usted no diezma es maldito, eso es mentiras. Yo he visto gente que no diezma y es súper próspera, que se lo dé Dios o no se lo dé Dios, ya es otra cosa. Y he visto gente, vea, fiel, leal en sus diezmos y ofrendas, da hasta pena de la dedicación y en unos problemas financieros impresionantes. O sea, que eso no es así. Una cosa es serle fiel al Señor y leal en santidad y otra cosa es hacerlo por dinero. ¿Están aquí mis amigos? Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Bueno, John, a mí no me queda muy clara cuál es la doctrina de Balaam. ¿Se la tengo? Que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos, es decir, líderes que le dicen a la gente que la idolatría no es idolatría, pero los enseñan a amar el dinero de una manera impresionante, olvidándose de que en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice, y cuídense de la avaricia que es idolatría, y de eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Si usted no quiere oír hablar de esto, no venga la próxima semana. Vamos a quedar desnudos, vamos a quedar en pelota espiritualmente y vamos a saber si realmente le estamos sirviendo a Dios o a lo que Mamón, que es un demonio, ofrece y está incrustado en las doctrinas de muchos templos hoy en día. Y dice, a cometer inmoralidades sexuales. En Pérgamo, al igual que en Moab, al igual que hoy en día, había prostitución idolátrica, en la cual ofrecían servicios sexuales las sacerdotisas de determinados templos para mantener bien atendidos a sus feligreses. Vamos a estar en pie, por favor. Entonces ya sabe qué hace. Si usted, mi hermano y mi hermana, créame,
insisten que la presión social fue tanta este fin de semana, que en la guardería de su hijo, que sus amiguitas la invitaron este fin de semana a una fiesta de disfraces, y usted ya tiene el disfraz por allá guardado porque su papá y su mamá no le van a poner. Sepa que Dios vea. Ahí está. Ya la burra le ha hablado una vez, 2 veces, hoy le habló el burro, ¿sí? Si usted quiere, van repartiendo los elementos de la cena del Señor mientras tanto, por favor, a quienes les indicaron. Ya le habló el burro. Créanme, si quiere me le disfrazo de burro. Es que esto es muy delicado. Pero en lo que vamos a entrar no es un jueguito. Yo no soy esclavo de las finanzas porque todos los negocios son míos, son lícitos. Te voy a mostrar por las Sagradas Escrituras que se puede ser esclavo de negocios lícitos. Le adelanto uno. El joven rico, gracias Mauricio, gracias Marcela. El joven rico, escuche bien, que menospreció al Señor, amando más las riquezas, no era un traqueto, no era el jefe de sicarios de alguna banda, no contrabandeaba, era un tipo bien, pero era esclavo de Mamón. Porque allí donde dice, o le servís a Dios o a las riquezas, la palabra allí en la traducción es engañosa porque realmente es mamón. Y mamón es un espíritu inmundo de los pueblos en donde se hablaba el arameo, que tenía mucha relación con la suerte y que tenía mucha relación con la esclavitud a la codicia y la avaricia. Entonces, venga y hablamos y que Dios nos conserve la vida para poderlo hacer. Ningún hechizo, ninguna brujería hay contra ti. Pueden ser 100 brujos, como cuando Jezabel y Acab contrataron 850 profetas falsos, eran brujos, 400 eran de Aserá, una diosa pagana, y 450 de Baal. Elías, un solo hombre de Dios, degolló a los 450 brujos de Baal. Entonces, contra usted, olvídese de eso. El día que su marido o su mujer le empiece a decir, ¿será que nos están haciendo alguna cosa rara los brujos? Usted dígale, sí, porque usted no puede compensar la ignorancia de las Sagradas Escrituras con temor. Por eso hay que leerlas. Bien, la Escritura dice que nuestro Señor Jesús dejó la cena del Señor instituida para que participáramos en ella todos aquellos que hemos creído. Hola, amor. Un hincha del Nacional puede hacer casi cualquier cosa, ¿cierto? Para que todos aquellos que hemos creído en Dios, al comer del pan y al tomar de la copa, recordemos lo que nuestro buen Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Porque todo aquel que ponga su confianza en Jesús, como lo hicimos cada uno de nosotros, será salvo. Y es hijo y es hija de Dios. Entonces, lo que estamos celebrando aquí no es una muerte y una tortura, no. Es la bendición de un Cristo, un Señor Jesús resucitado, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y cuidándonos hasta que Él venga. Así que, cuando comamos del pan y tomemos de la copa, no estamos lamentándonos, sino que estamos celebrando. Y eso es lo que hacemos esta noche. ¿Podemos comer del pan? Y beber de la copa. Diga conmigo, Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y gracias, porque hoy entiendo que por sobre todas las cosas, tú eres el que me defiende, me cuida y me protege, porque soy pueblo tuyo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios.